Hoy vamos a estar viendo algunos versículos de Levíticos. Pero como a modo de introducción, sabemos que estamos aquí presentes para aprender de su palabra. Pero también, como cantamos la canción recién, ¿no? Que queremos cruzar, queremos estar del otro lado. Porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos por más buenos que nos consideremos, por más que tratemos de hacer las cosas lo mejor posible, no llegamos al nivel de lo que Dios nos pide para nosotros. Todos en algún momento mentimos, todos en algún momento hicimos cosas malas. Pero Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que cruzar. Como dijo el pueblo de Israel, tenía que cruzar para obtener esa salvación, para dejar de lado la vida pasada. Si recuerdan, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, que Egipto representaba el pecado, Egipto representaba la maldad, fue sacado y ellos cruzaron el Mar Rojo. Y como dice la canción que cantamos recién, ¿no? Cruzaron de muerte a vida. Y nosotros también, en algún momento de nuestras vidas estuvimos muertos. Aunque andábamos vivos, aunque podíamos hablar, podíamos respirar, espiritualmente estábamos vivos, estábamos muertos, perdón. ¿Por qué? Porque Dios no soporta el pecado, Dios no soporta la maldad. Pero en el momento en que tenemos fe y que creemos en la muerte y la resurrección de Jesús, de Yeshua, como le decimos nosotros en hebreo, ahí pasamos de muerte a vida. Entonces, si hemos pasado de muerte a vida, entendemos que Él nos amó con un amor tan grande que nosotros queremos hacer lo que Él quiere. Porque Jesús, Yeshua, como digo en hebreo, dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no le dijo: si me amás, vení a la iglesia. No dijo: si me amáis, cantando una canción. No, Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, haced tu voluntad. Entonces estamos aquí reunidos hoy para aprender lo que Él dejó en la Biblia, para aprender lo que Él quiere que nuestras vidas hagamos. Muchas veces estamos pasando por dificultades, estamos pasando por pruebas, por dos cosas: o porque Dios quiere probar qué hay en nuestro corazón, a ver si realmente le somos fiel, o porque estamos desviados de camino, porque estamos haciendo alguna cosa mala y eso le da rienda, digamos, al enemigo para que pueda hacer cosas malas en nuestra vida, para que pueda tocarnos, porque Dios no está protegiendo a una persona que está pecando. Amén. Entonces vamos a ver algunos capítulos en el libro de Levítico que nos hablan y vamos a tratar de aprender lo que Dios nos quiere decir. En Parashot, Ajerei Mod y Kedoshim, que van desde Levíticos 16 hasta Levíticos 20, y vamos a estar leyendo unos versículos del capítulo 18, los primeros 3 versículos de Levíticos 18. Dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y también vamos a leer Levítico capítulo 20, del versículo 22 al 24, que son versículos muy parecidos a lo que nos dice Yahweh en estos pasajes. Dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Yahweh, vuestro Dios, os he apartado de los pueblos. Aquí en estos versículos, como vimos, tienen un contenido muy similar, y se nos dice casi lo mismo en pocos capítulos de diferencia. Entonces tenemos que ver que aquí lo que Yahweh nos quiere decir es muy importante. Primero que nada, vamos a analizar el versículo 2, que nos dice: habla a los hijos de Israel y dile: yo soy Yahweh vuestro Dios. Algo que podemos decir de este versículo, que tal vez para los que están hace tiempo en raíces hebreas es algo obvio, pero es algo muy importante, tanto para nosotros como para los que recién comienzan, es que el pueblo escogido de Yahweh fue, es y será Israel.
No hay otro pueblo, otra nación a la cual Yahweh haya dado sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, sino que el pacto siempre fue con el pueblo de Israel. Eso lo podemos ver también en el capítulo 20, al final del versículo 24, que dice que os he apartado de los pueblos. Ahí vemos que el único pueblo Kadosh, el único pueblo santo o apartado, es Israel. Esto se contradice un poco con lo que enseñan en el cristianismo, que lamentablemente ellos tienen una doctrina un poco errada, que es la teología del reemplazo, que dice que la iglesia, o sea, los creyentes en Yeshua, pasan a reemplazar al pueblo escogido por un nuevo ente, que es la iglesia, que está formada por todos los creyentes en Yeshua. Pero sabemos que eso no es así, eso está errado. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice en Romanos capítulo 11 que cuando tenemos fe en Yeshua somos injertados en el buen olivo. ¿Y cuál es el buen olivo? Por supuesto que Israel. Cuando somos injertados en ese buen olivo pasamos a ser parte de Israel. No somos un ente diferente como la iglesia insertada en Israel, sino que pasamos a ser Israel. Podríamos hablar mucho más de este tema. También podemos decir que esto lo utilizan como excusa. El cristianismo evangélico lo usa como excusa, porque si ellos admitieran o dijeran que son Israel, tendrían que guardar todos sus mandamientos, todos los mandamientos de Yahweh. Pero lo usan como excusa, decir, no somos Israel, entonces no tenemos que guardar los mandamientos, porque somos la iglesia. Estamos solo sobre las cosas que dijo Yeshua. Pero sobre esto hay una mano oscura que hace desviar al pueblo de la voluntad de Yahweh. Como dije, podríamos hablar un montón de cosas de esto, pero no es el fin de este video. Sigamos viendo en el versículo 3, dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Aquí la parte literal del versículo es fácil. Egipto representa al mundo, al pecado, y tal vez la tierra de Canaán, al cual Yahweh introducía al pueblo, puede representar nuestro país, nuestra ciudad, las diferentes costumbres que hay en los diferentes países. Y vemos que nos dice: no andaréis en sus estatutos. Esto es algo fácil de ver en diferentes lugares de las Escrituras. Por ejemplo, vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, vamos a leer. Y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El concepto del amor que tienen la mayoría de las personas es diferente al concepto de amor de Yahweh. Porque el amor de las Escrituras no es un amor sentimental, como tal vez muchas personas pueden decir. Si le preguntamos a algún joven por qué está enamorado, y tal vez no puede contestar sí, ¿no? Porque lo siento que la amo, o hay unos sentimientos, ¿no? Pero el amor que nos habla las Escrituras, como dijo Yeshua: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, que es un amor de acciones. Entonces aquí en 1 de Juan nos habla de esto, que no tenemos que amar al mundo, porque cuando amamos el mundo hacemos lo que el mundo quiere, hacemos la voluntad del mundo, nos rendimos ante los deseos. Y literalmente lo que dice los versículos que leímos de no seguir los estatutos del mundo es eso. Pero vamos a ver que podemos indagar un poquito más en esto. Utilizando uno de los métodos de estudio, de mis métodos de estudio favoritos, que se llama la similitud de expresiones, podemos aprender mucho más de las Escrituras. Este método puede ser utilizado en español, pero no es efectivo, sino que hay que utilizarlo en idioma original. Vamos a dar, ¿y por qué hay que usarlo en su idioma original? Porque tal vez el traductor pudo cambiar. En hebreo el escritor usó la misma palabra y tal vez el traductor la cambió. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de los mismos versículos que estamos leyendo.
eh, dice al final del versículo 3 del capítulo 18, dice: ni andaréis en sus estatutos. Versículo 23 del capítulo 20 dice: y no andéis en las prácticas de las naciones. Vemos que son dos palabras diferentes. En una dice que no andemos en los estatutos y en el otro dice en las prácticas. Sin embargo, la palabra en hebreo aquí es juká, y en los dos versículos es la misma palabra. Sin embargo, el traductor lo tradujo diferente. ¿Podemos decir que esto es un error de traducción? Nosotros no lo consideramos así. Por cosas como estas andan personas diciendo que la Reina Valera tiene miles de errores, tienen un montón de cosas equivocadas. Pero esto no es un error, sino que es una decisión de traducción. ¿Por qué? Porque la palabra hukat puede traducirse como costumbre, como estatuto, como mandamiento, como regla, como práctica. Entonces vemos que el traductor lo que hizo, de acuerdo al contexto y de acuerdo a su pensamiento, tradujo la palabra que le pareció más adecuada. Entonces vemos que este método de estudio de la palabra, de similitud de expresiones, o sea, este método consiste en agarrar dos pasajes que digan cosas iguales o utilicen palabras iguales y compararlos. Algo muy conocido en el cristianismo mismo es lo que hacen de comparar las últimas palabras de Yeshua con el Salmo 22. ¿Qué pasa con esto? Que un pasaje nutre al otro y al nutrirlo le da más entendimiento. Por ejemplo, si leemos el Salmo 22 pensando en lo que Yeshua estaba sufriendo en la cruz, entendemos mucho mejor todo lo que estaba pasando allí detrás de todo eso. Pero como dije, tiene que ser en el idioma original. Si bien en español a veces funciona, a veces podemos llegar a estar errados en lo que pensamos. Entonces, como dijimos, aquí la palabra es juká, que nos habla de los estatutos y de los mandamientos. Como dijimos, el capítulo 20, el versículo 23, vamos a comparar ahora. Sería en hebreo así, donde dice: y no andéis en las prácticas. Ahí, hasta allí se lo voy a leer en hebreo, que sería veló telakú bejukot. Veló sería y no, telakú andarán, bejukot en sus estatutos. Y también lo podemos buscar y podemos tener esta misma palabra en griego. Y en el griego sería más o menos, no hablo griego y el griego es bastante complicado, pero sería: y no andarán kai uji poreuese. Es bastante complicado. Y sería en sus estatutos en tois nomimois. Entonces me puede decir, bueno, pero ¿de dónde salió esta traducción en griego de la Torá o del Antiguo Pacto? Esta versión en griego es la Septuaginta. No sé si conocen la historia de la Septuaginta, pero es una versión muy buena. No tenemos que caer en el decir, porque está escrita en griego y porque los griegos que... Me pasó una vez que de conectarme con una persona que estaba en raíces hebreas y no aceptaba nada del griego, ni siquiera una traducción del griego, porque, bueno, sabemos todo lo que hicieron los griegos, todo lo malo que hicieron al pueblo de Israel, los griegos, que es innegable, nadie va a decir que no, que los griegos le hicieron bien al pueblo, pero no tiene nada que ver con una traducción al griego. Y la historia de la Septuaginta se llama así porque desde la biblioteca de Alejandría quisieron tener una copia de la Torá y del Antiguo Pacto en griego. Entonces, ¿qué hicieron? Juntaron a 72 sabios del pueblo de Israel, sabios judíos, y a cada sabio se lo aisló. Esto no quiere decir que estaban contra su voluntad ni que estaban presos, sino que estaban aislados unos de otros, le daban todo lo que necesitaban, le daban los alimentos, le daban todo lo que necesitaba para traducir, y ellos tradujeron la Torá. Y de allí hubo un milagro, porque dice que cuando los 72 sabios entregaron sus copias, las compararon y las copias eran exactamente igual, aunque ellos no tenían contacto entre sí. Cosa que sería bastante difícil si Yahweh no hubiera estado detrás de esto. Podrían haber salido todas las copias diferentes, pero sin embargo salieron todas las copias iguales. Entonces es una versión bastante confiable.
Y esto nos sirve para comparar con el Nuevo Testamento, que nos ha llegado a los días de hoy en griego. Si bien pensamos que en algún momento fue escrito en hebreo, no hay. El que diga que tiene manuscritos del Nuevo Testamento en griego, en hebreo, perdón, está mintiendo. En ningún lugar del mundo hay manuscritos, a no ser solo el Mateo de Yentov y alguna otra partecita de la Biblia, pero después todo lo que tenemos está en griego. Entonces, comparando esto, podemos compararlo con algo del nuevo pacto que nos dijo Pablo en Romanos capítulo 7, vamos a leerlo, para entender un poco de qué eran estos estatutos que las naciones tenían, que no debemos seguir, que el pueblo de Israel no debía seguir y que nosotros tampoco podemos seguir. En Romanos vamos a leer el capítulo 7, versículo 22 al 25. Y dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Yahweh, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yahweh por Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí la palabra que Pablo usó como ley es nomos. Y en Levíticos capítulo 20, aunque nos habla de estatutos, es nomimois. Entonces vemos que es nomos en plural. Así que podemos hacer una comparación. Entonces, utilizando este método de estudio de similitud de expresiones, como dije, un pasaje le da riqueza al otro. Entonces, ¿qué son estos estatutos que el mundo tiene, que las naciones tienen, al cual no debemos seguir? Está claro que estos estatutos nos habla de los deseos pecaminosos que salen del corazón del hombre. Estos son los estatutos que el mundo tiene. Estos son los estatutos que el mundo sigue y que nosotros no tenemos que seguir. Los deseos pecaminosos, los deseos malos, los deseos de avaricia, de lujuria, todas estas cosas que el mundo no tiene problema de correr tras ellos. Y esto nosotros, como parte del pueblo de Israel, no tenemos que ceder a estos deseos. Si bien, como vimos que dijo Pablo, que luchamos contra esos deseos, que el mismo Pablo, siendo un apóstol, enseñando las escrituras, viendo a Yeshua mismo cara a cara, tenía luchas con esto. Pero esto no quiere decir que él cediera ante esas luchas, sino que estaba siempre en batalla, como nosotros tenemos que batallar contra esos deseos carnales. Pero vemos que él mismo sigue, porque recuerden que los capítulos en el original no existen. Entonces los versículos que siguen en el capítulo 8 estaban conectados con el capítulo 7. Entonces vemos que dice Pablo en Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Yeshua me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Nosotros estábamos en otros tiempos bajo esa ley de pecado, de muerte, que éramos esclavos de esa ley y no podíamos salir de allí. Si bien hoy en día tenemos luchas, tenemos dificultades, porque como dijo Pablo, que seguimos teniendo eso en nuestro cuerpo, en nuestra carne, seguimos teniendo esa ley del pecado, ya no nos rendimos, porque ya no andamos conforme a la carne, sino andamos haciendo la voluntad de Yahweh. ¿Y cuál es la voluntad de Yahweh? Me pueden decir. Porque en el cristianismo se enseña unas cosas, algunos enseñan otras. Algunos dicen, no, porque es pecado mirar televisión, no, porque es pecado ir a tal lado, no, porque es pecado ir a tal otro lugar. ¿Y eso es cierto? ¿Dónde está la escritura eso? Sin embargo, a mí, la escritura en primera de Juan capítulo 3, versículo 4, me dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción a la ley. Entonces, ¿es pecado mirar televisión, el informativo, vamos a suponer? No. ¿Es pecado no guardar el Shabbat? Sí, porque está en la ley de Yahweh. Está en su Torá. Entonces,
muchas veces en el cristianismo se encuentran luchando con algo que no tiene sentido. Como pongo el ejemplo muchas veces porque me pasó, porque fui a una iglesia que decía que las mujeres que usaban pantalón se iban al infierno, estaban en pecado. Porque hay un solo versículo en el Antiguo Testamento que dice que la mujer no usará ropa de hombre y el hombre no usará ropa de mujer. Y se agarran de ese versículo y lo estiran y lo estiran y lo estiran para hacer, decir lo que ellos quieren. Sin embargo, hay montones y montones de versículos que hablan sobre el Shabbat y uno le pregunta y dice, no, pero eso era para antes, eso era para los judíos, eso no es para nosotros. Pero Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. ¿Y de qué obra estaba hablando? De la obra de guardar los mandamientos de Yahweh. Amén, hermanos. Pidámosle a Yahweh sabiduría, inteligencia, para no seguir esos estatutos, esos mandamientos que el mundo sigue, que la mayoría sigue, que no le importa pecar, no le importa hacer cualquier tipo de cosa que esté en contra de Dios. Y que Yahweh nos ayude a luchar contra eso que siempre vamos a tener en nuestro interior, en nuestra carne. Que nuestra carne va a querer satisfacer los deseos de los ojos, nuestra carne va a querer satisfacer los deseos de la carne, hasta el día que Él venga y que seamos perfectos. Y que ya lo tengamos esa lucha. Pero hasta ese día sigamos militando, como dice Pablo, sigamos luchando hasta llegar a la meta, hasta terminar la carrera. Amén. Que Yahweh los bendiga y los guarde.